Señoras y señores, continuamos con la jornada del primer día del Congreso de Redes Integrales e Integradas y Sistemas de Salud. La agenda propone para la tarde de hoy un panel de personas expertas que nos invitan a reflexionar sobre los desafíos del financiamiento con conferencias que tienen asignados 30 minutos de duración cada una. El formato de este panel será híbrido. Tenemos a 3 personas que nos acompañan en el salón de eventos de manera presencial y 2 expertos conectados desde Brasil y desde Reino Unido. Iniciaremos con la conferencia titulada Panorama Regional de Financiamiento en Salud a cargo de Claudia Peseto, asesora regional en Economía y Financiamiento de Salud de la OPS-OMS. Luego tendremos 2 presentaciones virtuales. Charles Tocantins, secretario municipal de Salud y vicepresidente del Congreso Nacional de Secretarías Municipales de Salud de Brasil, que nos compartirá la presentación Negociación y metodología de asignación de fondos, experiencia de Brasil, Consejo Nacional de Secretarios de Salud en Brasil. Después daremos paso a Thomas Hahn de la Unidad de Evaluación de Políticas de Salud Pública del Departamento de Atención Primaria y Salud Pública del Colegio Imperial de Londres, quien nos compartirá la presentación titulada Utilizando datos para construir sistemas de APS de alta calidad, mejorar la salud, eficiencia y equidad. Para este panel, el análisis y las reflexiones en el contexto colombiano estarán a cargo de Mónica Valderrama Espitia, directora de regulación de la operación del aseguramiento en salud, riesgos laborales y pensiones del Ministerio de Salud y Protección Social, y de Carlos Humberto Arango Bautista, asesor de políticas públicas en salud de la Federación Nacional de Departamentos. Damos la bienvenida a nuestros panelistas. Muy buenas tardes. Bueno, me avisan cuando pueda iniciar. ¿Me escuchan bien? Agradecería si me pueden confirmar si me escuchan bien. Le escuchamos. Ok. Quedo atenta para poder empezar. Puede dar inicio, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este Congreso Internacional de Redes Integrales e Integradas y Sistemas de Salud por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, con la participación de OPS, la oficina, en particular la oficina de país en Colombia. Un gusto y la verdad que el tema no puede ser más pertinente, dado que se encuentra en el medio de la discusión en muchos procesos de la región, sobre todo luego del escenario que nos tocó vivir mundialmente relacionado a la pandemia, que como hemos visto en las sesiones anteriores, encontró a los sistemas de salud de la región y del mundo en general en una posición bastante débil. La presentación se me pidió hacer una especie de visión del financiamiento de la región, pero obviamente quise dar una primera visión sobre algunos conceptos y el ámbito de acción de los sistemas de salud resilientes y cuál es el marco en el cual nosotros evaluamos el financiamiento. Luego esta visión rápida del financiamiento de la salud y desafíos de la pandemia en la región. Lo que sabemos del impacto de la pandemia, la evidencia se viene recién generando sobre equidad y eficiencia, y finalmente unas recomendaciones estratégicas desde el financiamiento para el desarrollo de los sistemas de salud con esta característica tan particular de resiliencia que se demostró es tan necesaria en los sistemas de salud. Bueno, como ya lo vieron, tengo entendido en la sesión previa con la presentación de Ernesto, Natalia y Karina, pues la pandemia amplificó las barreras existentes
particularmente en aquellas poblaciones vulnerables. Los países, sin embargo, han seguido experimentando interrupciones, listas de espera, por ejemplo, en la prestación de servicios de salud, para todas las condiciones y reducciones en la demanda y utilización de los servicios de salud, así como en la respuesta, en la capacidad de respuesta, ¿no? Porque el shock fue tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. No olvidemos que el impacto que tuvo la pandemia en términos macroeconómicos, evidenciando este vínculo entre salud y economía, por ejemplo, en términos del Producto Interno Bruto per cápita, llevó a la región a un atraso de más de 10 años, llevándonos a niveles cercanos a aquellos que la región mostraba en el 2009, previo o posterior a la crisis financiera del 2008. Entiendo que este tema ya lo abordaron, pero nada más para recordar rápidamente el tema de las desigualdades y barreras de acceso a los servicios de salud, haciendo un poco de énfasis en las barreras financieras que se hacen mucho más evidentes en aquellos quintiles de la población más pobres. De la mano con ello, el tema del déficit de recursos humanos para la salud. Aquí tenemos, por ejemplo, la relación entre médicos por cada 10.000 habitantes y el Producto Interno Bruto per cápita en paridad del poder adquisitivo, y que nos muestra esa desigualdad a mayor nivel per cápita de dólares, mayor disponibilidad de médicos y viceversa. Y esto nos lleva a hacer diferentes reflexiones desde el punto de vista del financiamiento. Pero primero, ¿cómo evaluamos el financiamiento? Y creo que es importante que sepamos plantearnos cuáles son las preguntas más relevantes, ¿no? Primero, partiendo de reconocer que existen externalidades y tensiones que afectan al sector salud, como por ejemplo, negativamente la tensión social, el tema de la inflación, el estancamiento económico o la falta de crecimiento, o lo que se denomina estanflación, que es esa combinación entre inflación y estancamiento económico, la restricción y escasez de recursos fiscales, que de alguna manera todo es este panorama que se nos pinta durante los próximos, por lo menos, dos años, según las proyecciones que nos plantean tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial y la misma OECD, combinadas con ineficiencias en la planificación y en la ejecución presupuestaria, tema del cual vamos a hablar un poco más adelante. En términos positivos, la disponibilidad de recursos externos, principalmente de los donantes y las instituciones internacionales financieras, pero que nos generan un cuestionamiento en términos de la sostenibilidad y predictibilidad del financiamiento. El crecimiento continuo en la inversión y desarrollo fue un factor muy positivo, el tema del desarrollo de la tecnología digital y muchas innovaciones en este campo, que vienen impactando positivamente, sobre todo en términos de acceso, y que creemos que en el futuro el impacto va a ser aún mayor. Una demanda por mayor resiliencia, preparación y protección social, que es la que se le presenta a los gobiernos principalmente de la región, vemos desde una perspectiva de la región de América Latina y el Caribe, sobre la cual los gobiernos se vienen preguntando cómo responder y de qué mejor manera poder trabajar hacia esos sistemas con características de resiliencia, ¿no? Hay otros factores que pueden ser positivos y negativos, como por ejemplo los cambios estructurales en el mercado laboral, con una mayor participación de la fuerza laboral en el mercado informal, por ejemplo. La participación del sector privado en la provisión, que en algunos contextos funcionó bastante bien, en otros no necesariamente fue así. Y por último, esta demanda de un mayor y mejor acceso y cobertura en salud.
¿Cuáles son las respuestas desde el financiamiento? Y aquí me permito volver un poco hacia en el pasado, pero no necesariamente un retraso en vigencia, sino todo lo contrario, porque la propuesta de salud universal o de acceso y cobertura universales nos presentaban una forma de poder responder y de poder trabajar hacia esos sistemas de resilientes que nos hubieran podido ayudar a tener una respuesta mejor. Por parte del financiamiento, la propuesta incluye la necesidad de aumentar el financiamiento público, de una manera que el gasto público pueda reemplazar al gasto de bolsillo como fuente de financiamiento y ojalá a niveles cercanos al 6% del Producto Interno Bruto. Vamos a ver después cómo se encuentra la región en función de ese indicador. Y en la necesidad de aumentar la protección financiera, disminuyendo el gasto de bolsillo. Estos objetivos, de una manera u otra, muy cercanamente interrelacionados. Este mensaje dado por la estrategia de cobertura, de salud universal, referida a acceso y cobertura universal, fue reforzada por la estrategia para el establecimiento de sistemas de salud resilientes y la recuperación en la etapa posterior a la pandemia del COVID, a fin de mantener y proteger los logros de la salud pública que se lograron durante la pandemia, y esta estrategia fue planteada y aprobada por los cuerpos directivos de la OPS en 2021. También hace un reforzamiento de la necesidad de aumentar y sostener el financiamiento público, de fuentes públicas y ojalá de recursos generales, de ingresos generales, para la transformación de los sistemas de salud, la necesidad de invertir en las funciones esenciales de salud pública, tema que fue abordado anteriormente, y la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, el priorizar la inversión en el primer nivel de atención, mejorar la eficiencia en el gasto y la necesidad de poder generar acciones intersectoriales para mejorar la protección social. La propuesta de financiamiento, entonces, se basa en dos objetivos principales. Estos dos no son desconocidos para nosotros, están presentes normalmente en las discusiones sobre políticas de financiamiento, pero a veces se quedan de alguna manera diluidos en las discusiones cuando se abordan desde una perspectiva micro o específicamente muy técnica sobre detalles operativos, ¿no? Entonces, la propuesta es incrementar la inversión pública en salud con equidad y eficiencia, pero teniendo en consideración dos aspectos, el de la sostenibilidad y de la predictibilidad. La idea es entonces cómo poder analizar las mejoras en equidad y en eficiencia desde la forma en que funcionan los sistemas de salud. El marco recientemente propuesto por la OMS de evaluación del financiamiento y plantea por su naturaleza desde un enfoque de sistemas, el análisis funcional del financiamiento, haciendo énfasis en esas tres funciones básicas relacionadas a la recaudación, a la mancomunación y a la asignación y compra, desarrollada en áreas específicas como la suficiencia de fondos, la estabilidad de los fondos, la necesidad de recaudar recursos de una manera equitativa, el cómo se mancomunan estos de una manera equitativa y eficiente, y en la asignación el cómo poder hacer compras eficientes y una distribución de acuerdo a una asignación de acuerdo a necesidades. Y esto relacionado obviamente con los objetivos intermedios y los objetivos finales, que como vemos en el gráfico de la derecha, incluyen tanto la eficiencia en los servicios como la equidad, la efectividad, la seguridad y la experiencia relacionadas con el acceso y la calidad. Nosotros en OPS le incrementamos o adicionamos una dimensión relacionada a la planificación presupuestaria, porque esta tiene un impacto directo en la función de asignación y de compra, en cómo se efectivizan los recursos en una ejecución presupuestaria que se traduce
en la prestación de servicios de acuerdo a las necesidades de las poblaciones. Entonces, la forma de poder evaluar las políticas de financiamiento de la salud, más allá de los modelos, de si hablamos de un modelo Beveridge o de un modelo bismarckiano, está referida a poder hacer un análisis desde las funciones. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de la recaudación de ingresos? La propuesta es que estos sean principalmente públicos, de ingresos generales, con niveles cercanos al 6%, teniendo en consideración los principios de equidad y sostenibilidad. En cuanto a la mancomunación, no solamente de ingresos, sino también de riesgos, teniendo en consideración el impacto que ésta tiene sobre la protección financiera, la necesidad de poder disminuir la segmentación para una mancomunación más eficiente y una administración más eficiente de los fondos, y con un foco muy importante en el acceso. Desde la función de asignación y compra, la propuesta es, como ya lo hemos escuchado en la primera sesión de esta mañana, y estamos totalmente en alineamiento con lo planteado, la necesidad de priorizar el primer nivel de atención, atendiendo las necesidades de salud, y alinear los incentivos, porque esto es muy importante con la forma como se operacionalizan, las políticas de asignación y de diseño de los mecanismos o sistemas de pago, alinearlos con los incentivos correctos a los proveedores, para que estos a su vez estén alineados con los objetivos del sistema, que responden a esta planificación presupuestaria y que requieren, para poder ser materializados en mayores y mejores prestaciones de servicios de salud, el poder realizar una ejecución presupuestaria efectiva. Todo esto, por supuesto, va de la mano con la definición del conjunto de beneficios de ampliación progresiva que responden a las necesidades y al diseño o al funcionamiento del curso de vida, que tengan en consideración guías de práctica clínica definidas para que exista una coherencia en su aplicación, y por supuesto que tengan en consideración la necesidad de asegurar la calidad. Cuando evaluamos el impacto del financiamiento, pues a través de estas funciones tenemos que tener siempre en consideración cuál es el impacto de cada una de las políticas relacionadas a cada una de estas funciones en equidad y en eficiencia. Un principio importante a tener en cuenta es que los gastos permanentes debieran tener fuentes de ingresos permanentes, y esto relacionado al tema de la sostenibilidad y predictibilidad del financiamiento. Este es un principio de finanzas públicas que obviamente también aplica al tema de nuestro sector, ¿no? Cuando hablamos de equidad, pues nos referimos a esta equidad y eficiencia desde la recaudación, desde la mancomunación y desde la asignación, esta última de acuerdo y obedeciendo y en perfecto alineamiento con los objetivos sanitarios. ¿Cuáles son las preguntas entonces que nos planteamos sobre equidad y eficiencia? No son las únicas, pero obviamente son las más relevantes en esta idea de que los dos objetivos son la cara opuesta de la moneda del otro, o mejor dicho, son dos caras diferentes de la misma moneda, porque las acciones que se hacen, tanto en equidad como en eficiencia, reflejan en unas y otras. En primer lugar, en términos de equidad, la necesidad de tener siempre como primer objetivo el impacto en la protección financiera. ¿Y esto cómo se mide? Pues a través del impacto que tiene el gasto de bolsillo, el gasto que hace la gente cuando quiere acceder a los servicios de salud. Colombia tiene un muy buen indicador, como lo vamos a ver más adelante, y eso es ya una ganancia muy importante, porque la protección financiera tiene relación con el empobrecimiento y por supuesto también con el impacto del gasto catastrófico, que conduce a los hogares
aún hacia la pobreza, ¿no? También hablamos de equidad en la distribución de la carga del financiamiento del sistema. ¿Y qué queremos decir con esto? En relación a las fuentes, es decir, cuáles son las fuentes principales, porque la composición del financiamiento importa. La propuesta es que sean fuentes públicas, principalmente de ingresos generales, y la forma como estos recursos se administran, cómo se mancomunan, pues también importa, ¿no? Y la idea es que el principio de solidaridad esté presente, y la mejor manera de poder preservar ese principio es a través del concepto de que los cargos sean mandatorios o las contribuciones sean mandatorias. También otra forma en que se expresa la equidad es en la distribución de los recursos a través de esa función de asignación de compra y en el uso de los servicios que ésta genera, ¿no? El cómo se distribuye y asigna el gasto público, priorizando el primer nivel de atención o atención primaria, y a quienes se beneficia esto en términos geográficos, en términos de grupos de población y de servicios. Por otro lado, desde la eficiencia, pues tenemos la visión clásica de la eficiencia relacionada a la eficiencia técnica, en función a los insumos de operación, y la eficiencia en la asignación, que tiene en cuenta la compra estratégica con incentivos adecuados a proveedores y con mecanismos de rendición de cuentas efectivos, y también por niveles de atención, con una correspondencia con intervenciones prioritarias y con la carga de enfermedades del país. Pero también una eficiencia vista en términos de la mancomunación, en cómo poder eliminar la segmentación. Y aquí una pregunta clave creo que es que ¿quién se hace cargo de la solidaridad? ¿No? De este principio del que hablábamos que debiera regir el tema de la función de mancomunación. Y finalmente, el cómo mejorar la capacidad de prestar servicios de calidad y hacer un uso eficiente de los recursos que sabemos son escasos. Las necesidades son infinitas, pero los recursos son escasos. Y por tanto, la propuesta es que la mejor forma de poder, basada en evidencia obviamente, de poder hacer que estos dos objetivos funcionen, el mejorar la capacidad de prestar servicios y hacer un uso eficiente de recursos escasos, es el poder realizar esta relación con la organización de servicios en redes integradas de salud, de servicios de salud, con los incentivos adecuados en base a criterios poblacionales, como se hablaba en la primera sesión, y también el poder abordar los cuellos de botella que se generan en la ejecución presupuestaria efectiva. Y aquí quiero hacer un paréntesis referido a este último tema, y es que el alineamiento del financiamiento y las reglas de gestión financiera pública definen la asignación a través de los sistemas de pago, ¿no? Existe toda digamos, un montaje de las reglas de gestión pública financiera que define cómo se realiza la ejecución, cómo se realiza y se debe realizar la ejecución presupuestaria, mientras que por otro lado tenemos el tema de las funciones de financiamiento de la salud, y ambos comparten los mismos objetivos de efectividad, de eficiencia, equidad, alta calidad, responsabilidad, rendición de cuentas. Sin embargo, en la práctica estos dos sistemas no conversan. Predomina por un lado la asignación en base histórica, y las demandas de reporte son altamente segmentadas, ¿no? En esa interacción, perdón, no sé qué pasó aquí, que se me escapó. Perdón. Perdón, pero a veces la tecnología nos juega malas pasadas. En esa interacción existen cuellos de botella que se generan en estas reglas de gestión pública financiera que impactan en una ejecución presupuestaria efectiva en salud, entendida esta como la capacidad de transformar mayores ingresos financieros en una mejor y mayor prestación de servicios de salud. Y ahora
Teniendo en cuenta estos objetivos y estas reflexiones en términos de hacia dónde debiéramos apuntar cuando realizamos el análisis del financiamiento, pues quisiera mostrarles algunas, compartir con ustedes algunas cifras. Estas cifras son aún a 2019, es decir, prepandemia. Ya tenemos los estimados a 2020. Sin embargo, estos serán publicados por OMS en la primera semana de diciembre y por tanto este análisis todavía continúa siendo válido porque nos genera una especie de línea de base de dónde estábamos en el financiamiento para poder analizar cómo estas tendencias fueron o no afectadas por el contexto de la pandemia, ¿no? Y entonces podemos aquí observar, este sería el cuadrante perfecto en el cual tenemos una mayor participación del gasto público en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto y una menor participación del gasto de bolsillo dentro del gasto corriente en salud. Vemos que en la región a 2019 solamente 5 países de la región se encontraban en este cuadrante. Y Colombia se encontraba bastante cerca, digamos ahí una especie de coqueteo con el cuadrante, con niveles muy cercanos al 6% de gasto público y con un nivel de gasto de bolsillo bastante reducido, mientras que la mayoría de países de la región se encontraban en este cuadrante que es el menos deseado, ¿no? Con altos niveles de gasto de bolsillo y con niveles de gasto público menores al 6%. Este gráfico nos muestra que el financiamiento de los sistemas de salud es insuficiente, pero además los sistemas han sido financiados de manera ineficiente. Cuando decimos insuficiente, nos referimos a todavía la brecha respecto a los niveles del 6%. La barrita azul es la que muestra los niveles de gasto público en función al Producto Interno Bruto, y la barrita anaranjada, lo que representa el gasto privado en salud. Y por tanto, insuficientes porque estamos lejos del 6% e ineficientemente financiados porque si podemos ver en la mayoría de países, la barrita anaranjada representa un porcentaje importante del financiamiento total. En cuanto, si lo vemos en términos de tendencias, el mensaje era un poco positivo o, digamos, alentador antes de la pandemia, con una tendencia del gasto público, perdón, del gasto de bolsillo en función al gasto corriente descendente y con niveles promedio de 32,2%, el ideal es menor al 20%, y con un gasto público todavía bastante lejos del 6%, pero con una tendencia creciente con niveles de 3,9% al 2019, ¿no? Y en este otro gráfico podemos ver el gasto en términos per cápita, y se puede apreciar que el gasto en salud público per cápita también mostraba una tendencia positiva, mientras que el gasto de bolsillo, un porcentaje del gasto corriente, una especie de espejo del otro gráfico, mostraba una tendencia negativa, y eso es lo que quisiéramos. Sin embargo, podemos ver que en esta parte digamos, los últimos años existía un estancamiento en esa disminución del gasto de bolsillo como porcentaje del gasto corriente total. Y aquí una comparación de dos países, entre obviamente Colombia, con un país que también aplicó previamente o viene en un proceso de transformación de su sistema de salud, pero que presenta dos historias diferentes, ¿no? En el caso de México, vemos que la brecha entre el gasto público de 2,7 versus 6%, que es la propuesta de salud universal, es bastante amplia. Y la brecha también en términos del gasto de bolsillo sobre el 20% es bastante amplia, con un nivel de 42,1%. Sin embargo, en el caso de Colombia, es una de las historias, digamos, más exitosas, pudiéramos decir, si lo vemos en términos de estos dos indicadores,
con un gasto público de 5,5 muy cerca al 6% y un gasto de bolsillo bastante menor a los niveles de 20%, ¿no? Otras dos historias de dos sistemas bastante segmentados, como Chile y Perú. En el caso de Chile se ve una tendencia creciente muy marcada del gasto público en salud, con un nivel de 4,8%, pero con un nivel de gasto de bolsillo que en los últimos, digamos, 10 años, quizás un poco más, se mantuvo fluctuando alrededor y por encima, alrededor del 33% y por encima del 20, muy por encima del 20%. En el caso de Perú, por otro lado, vemos una tendencia tanto más marcada por la disminución del gasto de bolsillo, niveles de 28%, y un incremento un poco más modesto, pero incremento al fin del gasto público, que pudo haber sido dado los niveles de crecimiento de la economía peruana, y eso sería quizás un cuestionamiento o algo interesante que evaluar, dado el crecimiento de la economía, el crecimiento del gasto público en salud fue bastante tímido, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando analizamos indicadores macros, obviamente el detalle se esconde, ¿no? Los indicadores macro no dan cuenta del detalle de las políticas al interior. Sin embargo, las tendencias sí son importantes porque reflejan momentos históricos y procesos, ¿no? Y quizás aquí el mensaje más importante es que pese a la propuesta de que el gasto público sea un reemplazo, el incremento del gasto público sea un reemplazo del gasto de bolsillo, esto no necesariamente se da, y tampoco el impacto en equidad es mayor. Y aquí un concepto importante en términos de lo que es equidad y el cómo poder aumentar el gasto público es el llamado espacio fiscal, que lo que hace es medir la capacidad fiscal del país, es decir, compara el gasto público total como porcentaje del Producto Interno Bruto, y lo que se denomina el concepto de prioridad fiscal para salud, que es cuánto de ese gasto público en salud representa del gasto público total. El nuevo reporte de OMS que va a ser publicado en diciembre de este año, dentro de un mes, hace un análisis interesante de esto y de los sectores sociales, por ejemplo. Pero bueno, la definición del espacio fiscal es el relacionar precisamente, porque si aquí cancelamos estos dos factores de gasto público total, nos queda la proporción de gasto público en salud sobre Producto Interno Bruto, que es esa propuesta del 6%. Y aquí vemos un poco la evolución de estos dos conceptos de capacidad fiscal y de prioridad fiscal en la región al 2019, y luego podrán verlo, si tienen algún interés podríamos desarrollarlo posteriormente. La idea es que la priorización del gasto en salud, como podemos ver en este gráfico que voy a explicar a continuación, parece ser más una decisión de política que un resultado de la capacidad fiscal del gobierno. ¿Y por qué decimos esto? Este sería, digamos, el cuadrante preferido, ¿no? El cuadrante ideal en el cual los países que tienen un mayor nivel de ingreso, pues deberían tener una mayor prioridad para salud. Los puntitos de colores representan los niveles de ingreso de los países. Entonces esperaríamos, si es que en países de ingreso alto son todos los puntitos naranja, deberíamos esperar que todos los puntitos de nivel de color naranja estén en este cuadrante, pero no sucede así. Vemos que existe una redistribución y si lo analizamos por los otros grupos de países sucede lo mismo, ¿no? No hay entonces una tendencia, y por ello que decimos que la priorización es más una decisión de política que un resultado de la capacidad fiscal del gobierno.
En los últimos años también, y esta es una medición que se realiza como parte de del indicador 3.82 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se observa una tendencia a la disminución del gasto catastrófico, y esto volviendo al concepto de protección financiera relacionado con equidad, ¿no? Y también una disminución del gasto empobrecedor, pero de manera desigual. Cabe señalar aquí que la región de las Américas es una de las que presenta el mayor incremento digamos, la mayor ganancia en términos de disminución de aquellos hogares, por ejemplo, que han sido arrastrados por debajo de la línea de pobreza, que en el 2000 era 2,6 y en el 2017 0,5%, y así podríamos igual, y en términos, dependiendo de cuál línea de pobreza utilicemos, el indicador para los países de la región o se mantiene o mejora. No es el caso del resto de las regiones en el mundo. El otro gran, digamos, otra gran característica de los sistemas de financiamiento en la región es la gran segmentación, que representa un gran escollo para lograr esos dos objetivos principales de equidad y eficiencia, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es que mientras más colores, más segmentación existe. Aquí tenemos el caso de Panamá, de Colombia, relativamente más homogéneo, porque los fondos de la seguridad social y los ingresos generales del gobierno cubren una buena parte del gasto total. No siendo así, por ejemplo, el caso de países como Perú, donde se puede apreciar que hay una participación importante del gasto de bolsillo y de las fuentes privadas. El caso de Chile, también una participación importante de las fuentes privadas que están representadas por la barra azul. Si vemos Guatemala, por ejemplo, también si vemos Venezuela u otros países, se da la misma tendencia, con el extremo, digamos, el mejor portado en este gráfico sería Cuba, que tiene un sistema bastante más homogéneo, o como en el lenguaje de financiamiento con menor segmentación, ¿no? Y aquí otra característica importante de los sistemas de financiamiento de la región también es que predominan aquellos sistemas mixtos. Y cuando decimos mixtos nos referimos a la forma en que estos están financiados. Este es un gráfico visto desde las fuentes. OECD a veces lo presenta visto desde los esquemas. Pero visto desde las fuentes, este eje representa los recursos de la seguridad social, y aquí, por ejemplo, resalta el caso de Costa Rica, que financia la mayor parte de su sistema con recursos de la seguridad social, y este eje de aquí representa las transferencias o los ingresos generales, ¿no? Es decir, financiamiento básicamente con impuestos. Todo lo que está más allá de esta línea representa el gasto privado, el gasto de bolsillo y de seguros privados, y podemos ver de que aquí Colombia se encuentra dentro de este conjunto de países que tienen sistemas de financiamiento mixto. Una última sección, y porque no podemos dejar de hablar, ¿cuál es el impacto? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora del impacto de la pandemia sobre el financiamiento? Aún, como les comentaba, no tenemos los datos publicados, pero lo que la experiencia de alguna manera nos sirve, ¿no? Y lo que podemos observar en este gráfico, que viene desde el 2001 y trata de hacer un relacionamiento entre el comportamiento del gasto público y el gasto privado, es que en la crisis financiera del 2008, por ejemplo, el gasto de bolsillo ha sido procíclico. ¿Y qué queremos decir con esto? Es que ha seguido de alguna manera la misma tendencia del Producto Interno Bruto, es decir, a la caída. Y en el caso del gasto público per cápita
aparentemente, o aquí en lo que sucedió en el 2008-2019, aparentemente se presenta como contracíclico, es decir, en la caída del Producto Interno Bruto se presenta como un incremento en el gasto, pero hay que tener un poco de cuidado porque obviamente los dos indicadores están relacionados porque el Producto Interno Bruto está en el denominador, ¿no? Y esto, ¿por qué nos centramos en la relación con el Producto Interno Bruto? Y es que el crecimiento económico es la principal fuente de espacio fiscal a través de los ingresos generales y la capacidad del gobierno de recaudar mayores impuestos, ¿no? Entonces, algunas hipótesis, bueno, ya sabemos que en el 2020, el inicio de la pandemia, con fuerte caída del Producto Interno Bruto, políticas fiscales y monetarias ampliamente expansivas, un incremento de la protección social que dio origen a un incremento acelerado sin precedente en el gasto público en salud. Luego, en el 2021, una recuperación económica accidentada y en una prolongación inesperada de la pandemia, se recuperaron los niveles de Producto Interno Bruto y de empleo. Sin embargo, hubo una recuperación lenta de la oferta y demanda contenida por servicios no COVID. En cuanto al impacto esperado en el gasto público, fue al alza por la compra, básicamente por la compra y despliegue de la vacunación del COVID. Y en este año y en adelante, lo que hemos venido viendo y lo que esperamos es inestabilidad macroeconómica, un ajuste fiscal y un ajuste monetario a consecuencia de esa expansión sin precedente, y que además se encuentra de alguna manera agravado por este factor de la guerra en Ucrania, que genera desabastecimiento e incertidumbre, y también con el incremento obviamente de la inflación debido a esas políticas expansivas, un impacto importante en los niveles de mayor endeudamiento público, porque principalmente algunos países que no contaban con fondos de contingencia tuvieron que endeudarse para poder, y que no tenían o tenían limitada capacidad para reasignar recursos dentro de los diferentes sectores hacia el sector salud, tuvieron que recurrir a al financiamiento externo, como lo veremos en una siguiente diapositiva. No sabemos todavía bien el impacto sobre la protección financiera, no hay muchos datos, tenemos algunos, pero hay que tener en cuenta también el rol del cuidado que no se dio. ¿Por qué? Porque la protección financiera se basa en la medición del gasto de bolsillo, y el gasto de bolsillo se capta cuando la gente accede a los servicios. Si la gente no accedió a los servicios, pues obviamente el indicador de gasto de bolsillo que se refleja en la protección financiera puede estar bastante sesgado, ¿no? El reporte de gasto de OMS para el 2022, que se va a publicar en diciembre de este año, muestra ya algunas tendencias, algunas cifras globales. Los datos tienen todavía un alcance limitado porque solamente se refieren al gasto de gobierno y a los planes de seguro obligatorio. Esto no es sobre la región, nuevamente es a nivel global. Doctora Posetto, sí, tenemos 2 minutos para la presentación. Perfecto, estoy muy cerca de terminar. Pero básicamente lo que nos muestra es cómo fue asignados los gastos a COVID, y que representaron más o menos un 1% del gasto total del gobierno general. En el caso, podemos ver también que los compromisos de financiamiento externo a los sistemas de salud se incrementaron significativamente. Aquí tenemos el gasto en salud para prevención y atención del COVID, como era de esperar en el 2021, subieron de manera importante, pero también en aquel gasto en salud no COVID. Estas son aprobaciones de las instituciones financieras.
Y esto de lo que se habló mucho en la primera sesión respecto a la necesidad de priorizar el primer nivel de atención, nosotros hemos hecho un estudio para 8 países en base a información presupuestaria, y se puede ver, luego lo podrán ver con calma, pero que los resultados son mixtos. Por ejemplo, este es el caso de Chile. Si incluimos COVID en la asignación al primer nivel de atención, llegó al 22% en el 2021, pero si excluimos lo que es gasto COVID, se redujo significativamente del 21 al 18,7%, y podrán analizar en los otros casos. En el caso de Colombia no pudimos hacer el análisis porque no había el detalle de la información disponible. Y acá nada más una muestra de la importancia del cuidado que no se proveyó sobre los indicadores de protección financiera, y un poco la revisión de los escenarios que planteó el Banco Mundial y que los revisó recientemente en su última, en la actualización de su publicación, donde se ajustaron las proyecciones tomando en consideración el impacto de las tasas de interés en la deuda externa adquirida por los países para paliar la crisis durante la pandemia, ¿no? Nada más como referencia. Ya para finalizar, siempre tener en cuenta qué es lo que queremos para los sistemas de salud del futuro, que sean resilientes en un contexto, y esto en un contexto macroeconómico adverso, implica la recuperación de los logros perdidos de salud pública, la expansión del acceso a la salud y cobertura con equidad, pero también con un fuerte componente de eficiencia, el mejorar la preparación y capacidad de respuesta ante las emergencias, y finalmente, como reflexiones para la discusión hacia el futuro, considerar que el objetivo de salud universal es lograr que todas las personas y las comunidades tengan acceso a los mismos servicios de salud integrales que necesitan sin tener que experimentar dificultades financieras. La experiencia de los países para responder a estos retos permite identificar elementos orientadores para el avance progresivo hacia el acceso y cobertura universales con protección financiera, que en la evaluación deben tenerse presentes siempre estos dos objetivos de equidad y eficiencia, que cada país debe definir la manera más apropiada de organizar su sistema de salud tomando en cuenta su propio contexto nacional, histórico, económico y social, y la mejor forma de poder utilizar sus recursos, que siempre son escasos, que los procesos de transformación no son estáticos, sino que deben revisitarse continuamente en función a la dinámica social, política y económica de cada contexto, y finalmente resaltar que el financiamiento cumple sí un rol fundamental, pero que no es un fin en sí mismo, y que lo que es importante es tener una visión de sistema con todas las funciones en consideración. Muchísimas gracias y disculpen si me extendí más allá del tiempo.